Señor. Toda la gloria es para ti, Dios. Te exaltamos en esta hora, Señor, te damos toda la gloria, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Exáltate en esta hora, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar, llénanos. Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu presencia, danos de tu llenura en esta hora. Háblanos, Señor, tu palabra en esta hora. Que nuestro corazón esté preparado, dispuesto para recibir de ti, Señor. Le damos toda la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, papá. Amén. Gloria a Dios. Ponte cómodo en esta hora y vamos a pasar a la palabra. Vamos a darle toda la gloria al Señor. Bueno eres, Señor. ¿Cómo estás, iglesia? Espero que estés listo en esta tarde ya, de este domingo rico, agradable. No sé cómo está tu casa. A lo mejor por ahí algunas casas todavía están frías, pero espero que puedas disfrutar este tiempo de la presencia de Dios y de alabarle, de gozarte. Te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios. Vamos a continuar en esta hora. Hemos estado hablando de un tema que quiero continuar en esta tarde. Me gustaría que tú pudieras estar siguiendo cada momento que hemos estado compartiendo esta enseñanza acerca de las bienaventuranzas. La semana pasada hablamos de bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran. El día de hoy vamos a continuar, pero me gustaría volver a repasar lo que significa la palabra bienaventuranza. A lo mejor el día de hoy alguno que no escuchó las predicaciones pasadas, las enseñanzas pasadas, y quiero retomar este punto recordando lo que es, qué significa la palabra bienaventuranza. Te comentaba que viene de la raíz Macarios, que la primera parte, que es Mac, significa algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedidos a la persona que experimenta la salvación. Entonces, bienaventuranza es algo que denota felicidad, es alguien muy bendecido, es alguien con una bendición larga y duradera, es una señal de regocijo, es una expresión de regocijo. Así es que el día de hoy el Señor nos va a enseñar a través de su palabra quiénes son bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 5. Vamos a seguir leyendo esta palabra. Mateo 5, 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a continuar con este punto. Vamos a aprender de la mansedumbre. Yo creo que esta palabra la hemos enseñado en la clase de discipulado práctico.
Pero si el día de hoy Dios nos la vuelve a poner, la palabra mansedumbre, la palabra manso, es porque Dios quiere que sigamos aprendiendo de ella. A lo mejor nos hace falta mucha mansedumbre a todos nosotros, porque la compartimos en el carácter de Jesús, en seguir pareciéndonos más a Jesús. Entonces el día de hoy vamos a ver la palabra mansedumbre. Jesús mismo dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre significa una persona dócil, una persona suave que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. No sé si tú conozcas a una persona con mansedumbre, una persona manso. No, déjame decirlo así, permíteme decirlo así, no una persona mensa, no, una persona mansa. Es muy diferente, porque a veces tendemos a caer en esa parte de decir, no, es que es manso, es menso, no, es manso. Una persona mansa es una persona que tiene docilidad. Y la palabra mansedumbre no significa debilidad. Al contrario, significa fortaleza que lleva consigo control. Una persona mansa no significa que es una persona débil. Al contrario, es una persona fuerte porque tiene el control de su vida. La mansedumbre tiene que ver con el control de nuestro temperamento. Lo contrario a mansedumbre o lo contrario a la palabra manso es a lo mejor odio o problemático. ¿Qué es más fácil? ¿Ser manso o ser problemático? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, iglesia que estás ahí atrás de esta cámara? ¿Qué es más fácil, ser problemático o ser una persona con mansedumbre? La palabra mansedumbre es una persona que tiene dominio de su propia persona. Es una persona que tiene el dominio de su carácter, de su temperamento. Es una persona que tiene el control de su personalidad, el control de su vida. Yo creo que es más difícil ser manso que ser enojón o ser peleonero o tener odio y rencor. Yo creo que es más difícil ser una persona mansa, y la palabra de Dios dice que los mansos van a ser bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansedumbre también lleva la idea de humildad y disciplina. Esta palabra que lleva humildad, porque es necesario que seamos personas que no nos sentimos más que los demás. Una persona con mansedumbre es aquella que lleva humildad en su carácter, que no se siente más que los demás. Es una persona que sabe controlar su carácter, su temperamento. Cuando decimos la palabra manso o mansedumbre, ¿qué persona se te viene a la mente? No persona de la Biblia, no. Personas conocidas. ¿Piensas en una persona cuando hablas de mansedumbre? ¿Piensas en alguna persona en especial? Yo sí. Me vienen a mi mente algunas personas que yo sé que tienen mansedumbre. ¿O cuántos piensan en nosotros cuando se habla de la palabra mansedumbre? ¿Se podrá decir que tú eres una persona mansa? Cuando la Biblia hablaba de Jesús, cuando la Biblia se hablaba en el Antiguo Testamento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia mencionaba a Jesús como un rey que venía con mansedumbre, como un rey que venía humilde. Imagínate que a ti que te cambiaran de una empresa a otra y que te estuvieran esperando en otra empresa y que preguntaron, oye, ¿cómo es esa persona? Ay, híjole, ¿qué se diría de nosotros? Imagínate que vas recomendado a una empresa
y vas a llegar, todos te están esperando un día, vamos a decir mañana lunes, y todos están esperando porque eres una persona que va a convivir con todas las personas de una empresa y preguntan, ¿cómo es esa persona? ¿Qué dirían de nosotros? Dirían, ¿es una persona mansa? ¿Es una persona humilde? ¿O es una persona enojona? ¿Es una persona altanera? ¿Es una persona agresiva? ¿Cómo se hablaría de nosotros? Cuando se hablaba de Jesús que iba a venir a la tierra, se hablaba de un rey con mansedumbre. Te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo. Ahí estamos en Mateo, vamos al capítulo 21, versículo 5. Mateo 21, 5. Dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso se decía de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a venir. Se hablaba del momento en el que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Iba a entrar y toda la gente lo estaba esperando al Señor Jesucristo. Y ponían palmas en el camino para que Jesús pasara por en medio de ese camino. Y todos estaban alabando y exaltando al Señor Jesucristo. Pero la palabra hablaba de un hombre manso, de un rey manso. No hablaba de un rey que iba a venir a tomar un lugar y a derrocar a todos los reyes. No, hablaba de un rey diferente. Un rey que iba a venir a nacer como un siervo, como un hombre humilde, como un hombre manso, el cual iba a morir por todos nosotros en una cruz. Imagínate, Jesús se entregó. Él no puso resistencia cuando lo tomaron, cuando lo aprendieron, cuando lo tomaron apresado y lo llevaron a la cruz. ¿Sabes que Jesús no puso resistencia? Jesús en ese momento fue la mayor expresión de mansedumbre porque se decidió entregarse para morir por todos nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:7 que fue llevado como oveja al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Jesús en ese momento estaba llevando la expresión de la mansedumbre a su más alto nivel porque estaba dejándose llevar, estaba siendo entregado por nosotros, estaba siendo un hombre con mansedumbre, cerrando su boca y permitiendo que lo llevaran a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán a la tierra por heredad. Cuando tú y yo practicamos la mansedumbre, eres bienaventurado. Aunque a veces la gente diga, cuando practicamos la mansedumbre y somos mansos, dicen, no hombre, a ese todos le pueden hacer y deshacer. No, esa persona es bienaventurada, esa persona es muy bendecida, esa persona tiene dominio propio, tiene control de su propio carácter. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos dominio de nuestro carácter? Hay ocasiones en que necesitamos parecernos más a Jesús. Y más en esta virtud de mansedumbre. Yo no sé cuántos ahí en nuestras casas podemos reconocer que necesitamos ser más mansos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, reconozco que necesito parecerme más a Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, necesito cerrar más mi boca? ¡Ay, jole! Porque muchas veces hablamos y yo creo que esta palabra es para todos. Iniciando desde aquí arriba, necesitamos más mansedumbre. Si queremos ser bienaventurados, necesitamos practicar más la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada te comentaba que la Biblia habla también de un hombre manso que era Moisés. Por ahí estuvimos leyendo Números capítulo 2, versículo 3, en donde la Biblia dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando la Biblia está hablando de Moisés en esta ocasión, ¿sabes qué estaba pasando en el contexto? Sus hermanos, Aarón y María, lo estaban acusando de hacer cosas que no agradaban a Dios. Y sabes que Moisés nunca
quiso ir contra ellos, ni se defendió contra sus hermanos. Él lo que hizo es solamente ir a Dios y decirle a Dios lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué pasó? Por eso dice la palabra que Moisés era un hombre manso, porque en vez de Moisés pelearse con sus hermanos, en vez de ponerse al tú por ellos, ¿sabes lo que hizo Moisés? Fue y buscó a Dios. Y ahí te lo encargo, porque Dios vino contra Aarón y María y no saben cómo les fue a estos dos hermanos. Cuando nosotros practicamos la mansedumbre, así como Jesús, así como Moisés, y en vez de pelear, en vez de ir contra las personas que quieren atacarnos, y vamos a Dios y vamos a buscar a la presencia del Señor y dejamos que Dios obre. No sabes la forma en que Dios te guarda, te protege y te defiende. Dios defiende a los hombres mansos. Dios defiende a los hombres que practican la mansedumbre. Y aparte viene una bienaventuranza para tu vida cuando tú y yo practicamos la mansedumbre. Así es que nos conviene practicar la mansedumbre. Pero qué difícil es practicar la mansedumbre. Porque muchos de nosotros decimos, es que ¿cómo me voy a dejar? Es que me está diciendo cosas, no me voy a quedar callado. Y mucha gente actuamos así. Cuando la gente viene contra nosotros y quiere hablar mal o quiere insultarnos, agredirnos, ¿cómo me voy a quedar callado? Y le voy a responder y pobre de él y que no sé qué. Y empezamos nosotros a agredir, pero cuando nosotros nos quedamos callados y dejamos que Dios nos defienda y practicamos la mansedumbre, no sabes cómo Dios te puede defender. Si tú puedes ver esa historia ahí en el libro de Números capítulo 2, cuando Aarón y María vinieron contra Moisés por una situación que estaba pasando. Ahorita no me voy a meter en ese asunto, pero te das cuenta que cuando Dios tomó ese asunto, Moisés fue con Dios y le dijo, mira Señor, lo que está pasando, mis hermanos vienen contra mí. Dios tomó ese asunto y vino contra Aarón y María y reprendió Dios a Aarón y María. Y les dijo, ¿y a ustedes qué? Yo sé lo que estoy haciendo con Moisés. Y Moisés, te he comentado también cómo era Moisés un hombre manso. Si era el hombre que mató a un egipcio cuando estaba en Egipto. Si era un hombre que quiso reprender ahí a dos israelitas que estaban riñendo el uno contra el otro. Y le dicen los israelitas, ¿cómo es que Dios te puso por juez de nosotros o qué? ¿Vas a hacernos igual que el día de ayer mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo y mejor salió huyendo. Bueno, a ese hombre Dios le llamó un hombre manso. ¿Por qué Dios le llamó un hombre manso si era un hombre que mató a un egipcio? Porque Dios trató con Moisés. Y no sabes la forma que Dios trató con Moisés. Tuvo que llevarlo al desierto, tuvo que llevarlo alejado de su familia, tuvo que llevarlo a ser pastor de ovejas, tuvo que llevarlo a una tierra lejana, y ahí trató con la vida de Moisés. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios necesita tratar con nosotros. Ahí en tu casa puedes levantar tu mano y puedes decir, Señor, sí, trata conmigo, porque necesito más mansedumbre. Ahí en su casa tú puedes levantar tu mano y puedes decir, Señor, necesito que trabajes más conmigo. Porque aún y cuando lo que hemos practicado en nuestra vida, Dios puede trabajar con esa cualidad de carácter en nuestra vida, que es la mansedumbre. Tú y yo, a pesar de lo que hemos vivido, podemos convertirnos en una persona mansa. Es más, ahorita, mientras estoy hablando, me acuerdo, hoy en día mi padre es un hombre manso, pero si lo hubieran conocido antes, en su época de juventud, en su época, pues más, sí, de más juventud, era un hombre tremendo mi padre, pero a esta edad, bueno, ya hace un tiempo, porque hace varios años, hace unos años ya, conoció al Señor. Y el Señor Jesucristo tuvo que tratar con su vida. Hoy tú ves a mi padre y lo ves sentadito así bien chulo, bien tranquilo, y dices, ay, dicen por ahí, ay, don Moy, ustedes se me hace que no no hace ningún año, pero porque Dios trata con él.
Y muchos de nosotros a lo mejor estamos en ese proceso, pero ahí estamos siendo todavía probados y estamos todavía en el proceso de Dios y no nos dejamos, pero podemos llegar a ser una persona con mansedumbre, podemos llegar a ser personas con mansedumbre en nuestra vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree, familia, amigos? Que Dios nos puede convertir como personas con mansedumbre. Dios lo hizo con Moisés. Dios lo ha hecho con muchas personas en la actualidad. A lo mejor podemos pensar en algunas gentes, amigos, que pueden practicar la mansedumbre, pero a lo mejor antes no eran así. Pero sí podemos llegar a hacerlo. En algún momento Dios podrá decir tu nombre y decir, era el más manso de todos. Imagínate que Dios diga tu nombre ahí en el libro de Números, y aquel varón, ponle tu nombre, era muy manso. Y aquella mujer, ponle tu nombre, era la más mansa. ¿Será? ¿Será? Aunque diga amén por fe, ¿verdad? Cuando tú y yo nos comportamos como mansos, seremos bienaventurados. Sabes que tendremos la paz de Dios, nos libraremos de muchos problemas. Cuando tú y yo nos comportamos de una manera con mansedumbre, nos vamos a librar de muchos problemas. Pero lo contrario a la mansedumbre, te vuelvo a repetir, es la ira, peleonero, enojón. Y a lo mejor nosotros tenemos que practicar más la mansedumbre en nuestra vida, porque necesitamos parecernos más a Jesús. Quiero pasar a la siguiente bienaventuranza. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes que este versículo al principio me costó entenderlo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esas palabras como que no las entendemos mucho a nuestro idioma. Y al principio me costó entender ¿qué es lo que quiere decir Dios con esta palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué te imaginas tu iglesia que Dios nos quiere decir con esta bienaventuranza? Estuve viendo algunas traducciones, otras versiones de la Biblia para entender un poquito más esta palabra. Y en otras traducciones o en otras versiones de la Biblia nos menciona más directamente qué es lo que quiso decir Dios con estas palabras. Este versículo dice, en otras palabras, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige. Pues Él hará que sus deseos se cumplan. También se puede traducir, serán prosperados, serán llenos. En otra versión así media agresiva dice, serán hartos de lo que desean. Les abundarán cosas cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, cuando tenemos hambre de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sabes que Dios no tiene problema en darte todo lo que tú necesitas? Dios no tiene problema en darte lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes el problema quiénes son? ¿El problema quiénes son? Nosotros somos el problema. Dios no tiene problema en darte todo lo que tú y yo necesitamos. El problema somos nosotros. Él te puede dar hasta que sobre y abunde. El problema es que para que eso se cumpla, tú y yo tenemos que amar y tener hambre y sed de hacer el bien, de hacer lo que a Dios le agrada. Hay una condición para que Dios te sacie, para que Dios te dé en abundancia.
Hay gente que no ha experimentado lo grande y lo bueno que es Dios porque no ha agradado a Dios con su vida. Si tú y yo tenemos hambre y sed de justicia, de hacer lo que a Dios le agrada, ¿sabes qué dice? Que vamos a ser saciados, vamos a ser bendecidos. En otra versión decía, vamos a ser hartos de lo que necesitamos. Nos va a sobreabundar en nuestra vida cuando amamos hacer la voluntad de Dios. Eres bienaventurado si tienes hambre de hacer lo bueno. Alguien estará necesitado, hambriento, sediento de hacer el bien. A lo mejor a algunas personas nos gusta hacer el bien cuando hay oportunidad, cuando hay una ocasión. Pero ¿cuántos ahorita están desesperados, hambrientos para salirse y hacer el bien? A lo mejor no. Bueno, si Dios nos acomoda, pues qué bueno, pero pues si no, a ver qué pasa. Pero esta palabra dice que aquellos que tienen sed y hambre de hacer el bien son bienaventurados. Por eso cuando tú haces el bien a una persona, te sientes tan satisfecho, te sientes tan agradable. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender. Quiero que vayas conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Pon mucha atención en este versículo porque el Espíritu Santo me enseñó algo muy especial. Pon mucha atención, iglesia, en esto que vamos a leer. Trata de abrir tu Biblia en este pasaje porque es uno de los más importantes que vamos a leer el día de hoy. Colosenses 1, 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Realmente el pasaje que yo quería leer cuando abrí esta palabra es el versículo 10, porque dice: para que andéis como es digno. Tú y yo tenemos que amar, andar en las cosas que agradan a Dios, que andes como es digno, dice, agradándole en todo. Ese debe ser nuestro sentir, agradar a Dios en todo. Pero después yo me fui al versículo anterior y el Señor me empezó a sorprender. Porque primero el apóstol Pablo empieza orando por la gente que había creído en el Señor, para que Dios los llenara de sabiduría y de ¿qué? Inteligencia espiritual, de conocimiento de su voluntad. Esas palabras tienen mucho significado. Para que Dios les llenara de sabiduría e inteligencia espiritual, para que tuvieran conocimiento de su voluntad. ¿Sabes que para que tú y yo podamos hacer el bien, ¿sabes qué necesitamos? Para que tú y yo podamos hacer el bien, lo que agrada al Señor no es cualquier cosa. Necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual, sabiduría que solo Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Esa inteligencia espiritual solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. La sabiduría humana no nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente buena en el mundo. Hay mucha gente que le gusta hacer el bien allá afuera, pero no tiene la sabiduría de Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Es muy diferente hacer lo bueno y hacer lo que a Dios le agrada, porque a veces, aún haciendo lo bueno, lo hacemos con una actitud equivocada, con una actitud que no agrada a Dios. Pero para que tú y yo podamos hacer lo que a Dios le agrada, necesitamos inteligencia espiritual que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Así es que para que tú y yo podamos agradar a Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Para que tú puedas ser bienaventurado,
Los que tienen hambre y sed de justicia, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Para agradar a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Andar como es digno, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no puedes agradar a Dios. ¿Usted conoce gente de mucho dinero? Y la gente que tiene mucho dinero hace muchas cosas buenas. ¿Usted lo sabe? ¿Usted ha visto gente así? Hay gente que tiene mucho dinero. Yo conozco gente que es buena y le gusta ayudar, le gusta dar. Pero ¿sabes qué? Para agradar el corazón de Dios, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque mucha gente lo hace, ¿sabes para qué? Para figurar en la tele, para figurar en las redes, para figurar en la sociedad, para que la gente diga, ah, mira este cómo ayuda, ah, mira este cómo lo hace, para que la gente lo vea. Eso no agrada al Señor. Para que tú y yo podamos agradar al Señor, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, poder ayudar, pero hacerlo de corazón, hacerlo movido por la presencia de Dios en nuestra vida, ir a la gente que realmente lo necesita, ir a la gente que realmente está orando y buscando la ayuda de Dios. Lee conmigo el libro de Juan capítulo 16 versículo 13. Juan capítulo 16 versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este pasaje nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a Jesús, nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, porque nos hará conocer todo lo que el Padre está hablando, todo lo que el Padre está diciendo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces, conociendo la voluntad de Dios, vamos a actuar en nuestra vida y vamos a agradar a Dios, porque estamos haciendo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Hay veces que tú y yo hacemos cosas buenas, pero Dios tiene otros planes para ti. Hay veces que la gente se afana por hacer lo bueno en sus fuerzas, pero ¿sabes qué? Quizás Dios no es lo que quiere que hagas, a lo mejor tiene algo más para ti, algo mejor. Pero la única forma en que nosotros podamos agradar a Dios y tener hambre y sed de justicia va a ser con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú te levantas y el Espíritu Santo te empieza a hablar y te empieza a decir lo que tienes que hacer, eso es la voluntad de Dios. Y cuando tú te mueves a hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Vas a agradar a Dios. Como cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dice, no quiero ir a Nínive, quiero ir a otro lugar. A lo mejor no estaba haciendo nada malo. Jonás se fue a otra dirección. A lo mejor él quería irse a otro lugar, pero Dios le había dicho, ve a Nínive. A lo mejor a veces nosotros decimos, es que hoy quiero ir para este lugar, pero Dios te había dicho que fueras a otro lugar. Pero no estamos haciendo nada malo, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que aman hacer la voluntad de Dios. Cada día tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de la dirección del Espíritu Santo. En la mañana, cuando tú te levantas, platicas con el Espíritu Santo, platicas con Dios y le dices, Señor, dirige mi vida. Sabes que nosotros, como pastores, oramos por la iglesia, oramos por ustedes. ¿Para qué?
para que Dios nos dé sabiduría a todos y que podamos dirigir nuestra vida con la ayuda de Dios. El hacer lo bueno, el hacer el bien, no siempre es la voluntad de Dios en cuestión de que a lo mejor tú quieres hacer esto y Dios te mandó a hacer esto. Necesitamos tener la dirección de Dios en nuestra vida. Hay ocasiones que nosotros como pastores, como decía Pablo en el libro, en el capítulo 1:9 de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Esa es la oración de los pastores, que tú puedas ser guiado por la voluntad del Señor y por la inteligencia que viene del Espíritu Santo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa es nuestra oración, como decía Pablo. Y a veces decimos: ay, Señor, pero ¿por qué camino va este hermano? Ay, Señor, pero ¿qué decisiones está tomando esta persona? Y a veces queremos cambiar tu dirección, pero no está en nosotros. Tiene que ser en tu sabiduría que Dios te da para que tú puedas tomar buenas decisiones. Hay veces que vemos a la gente tomar decisiones y decimos: ay, Señor, ¿qué está haciendo? ¿Y sabes lo que hacemos? Oramos para que Dios les dé sabiduría. Hay gente que a veces viene con nosotros y nos dice: pastor, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pues ya lo tienes decidido, ¿qué quieres que te diga? Porque muchas veces la gente solamente toma decisiones y no busca la voluntad de Dios. Ay, híjole. Muchas veces la gente solo toma decisiones y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y lo único que a nosotros muchas veces nos queda hacer como pastores es orar por ti. Hay veces que decimos: ay, Señor, ¿por dónde anda esta ovejita? ¿Por dónde anda este hermano? ¿Por dónde anda esta persona? Ay, mira qué anda haciendo. Ay, Señor. Y lo único que podemos hacer es orar por ti, porque no podemos ir a traerte, porque tú has tomado decisiones y porque a veces tú estás encaprichado en hacer cosas, en tomar decisiones. Y lo único que nos resta a nosotros como pastores es decir: Señor, bendícelo, ayúdalo, líbralo, ten misericordia de ellos. Porque muchas veces hacemos cosas sin saber si es la voluntad de Dios para sus vidas. Tenemos que reconocer que necesitamos más del Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas con inteligencia espiritual, para que realmente honremos a Dios con nuestra vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que buscan hacer la voluntad de Dios, porque esas personas van a ser prosperadas, porque esas personas van a ser bendecidas, les va a sobreabundar, esas personas van a ser saciadas, Dios les va a llenar sus vasijas, les va a llenar sus casas, les va a llenar sus mesas. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Por qué razón Dios le dijo a Jesucristo? ¿Por qué razón Dios le dijo a Jesucristo? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque buscó hacer la voluntad de Dios. Porque agradó a Dios en todo, porque hizo la voluntad de Dios antes que hacer su voluntad. Eso es. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú y yo tenemos que aprender de las bienaventuranzas. La semana pasada veíamos: los que lloran serán bienaventurados. ¿Cuáles? Aquellos que vienen arrepentidos delante del Señor. Los pobres de espíritu van a ser bienaventurados. ¿Cuáles? Aquellos que tienen mucha necesidad del Señor. Hoy el Señor nos está hablando: los mansos van a ser bienaventurados. Aquellos que somos personas como Jesucristo, mansos y humildes de corazón.
Hoy el Señor nos dice, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto, agradar a Dios en todas las cosas, esas personas van a ser bienaventuradas. Todos nosotros queremos la bendición de Dios. Todos nosotros queremos la bendición de Dios. Y queremos las bendiciones que sobreabunden. Y queremos las bendiciones duraderas. La bendición de Jehová, como dice su palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabes qué? Si tú y yo queremos esa bendición duradera, esa bendición que solamente Dios puede dar, tenemos que buscar la mansedumbre. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Reconocer que tenemos necesidad de Dios. Y ser de las personas que lloran y buscan la presencia de Dios. Ahora, al final de cada bienaventuranza viene una recompensa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La recompensa que Dios tiene para nosotros es que tendremos abundancia. Es que seremos saciados. Es que tendremos hasta que sobre y abunde. Si queremos esa bienaventuranza, si queremos las bendiciones duraderas de Dios, si queremos las bendiciones grandes de Dios, busca, examina tu vida, examinemos nuestra vida de acuerdo a las bienaventuranzas y reconozcamos qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para que Dios pueda venir sobre nosotros. ¿Sabes qué? Una vez más te digo, Dios no tiene problema en bendecirte y darte todo lo que tú necesitas. Él no batalla nada con darte todo, pero Él quiere ver. Mira, las reglas de Dios ya están escritas. Las leyes de Dios ya están escritas. Esta palabra nos dice cómo tú y yo podemos ser bendecidos, cómo podemos ser prosperados. En estos días hemos estado leyendo cómo podemos ser bienaventurados. Si lo has entendido y lo ponemos en práctica, no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Ya no estamos inventando nada. Lo que estamos hablando es la palabra que ya está escrita en este libro. Y que lo único que Dios nos quiere dar es recordar sus promesas, recordar sus bendiciones. Pero todo está escrito aquí. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser prosperado? ¿Quieres que sobreabunde? Vayamos a lo que estamos leyendo en la palabra, la bienaventuranza de Dios. Pero mucha gente quiere las bendiciones de Dios fáciles, rápidas, sin esfuerzo, sin compromiso, sin dedicación. ¿Y sabes qué? Eso no puede ser. Porque Dios no puede brincar sus reglas, sus leyes, sus estatutos. Para que tú y yo seamos bendecidos, necesitamos practicar su palabra y hacer caso a todo lo que Él dice en nuestra vida. Entonces nos va a ir bien en nuestra vida. Dale gracias a Dios, porque mira, tan grande que fue Dios con nosotros, tan grande que es Dios con nosotros, que nos dejó su palabra escrita y nos dejó todo el ejemplo que ha pasado la humanidad entera en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, y nos dejó todo para nuestra enseñanza, para que tú y yo no batallemos. Y aún así batallamos. Aún así le preguntamos, ¿por qué no me bendices?
Si Dios pudiera responderte inmediatamente, nos podría decir: ¿y por qué no lees y practicas mi palabra? ¡Ay, jole! Muchas veces le reclamamos a Dios. Necesitamos buscar en su palabra que provoca que las bienaventuranzas vengan a nuestra vida. Yo estoy seguro que todos los que estamos conectados en este tiempo, en esta transmisión, queremos las bendiciones abundantes de parte de Dios. Pero déjame decirte que no hay atajos. La bendición de Dios viene a través de sus principios, a través de su enseñanza, a través de practicar su palabra. Así es que no dudes más y simplemente rinde tu vida al Señor. Busca agradar al Señor con todo tu ser. Busca que tu vida esté, que Jesús esté en el centro de tu vida, y de esa manera vas a poder ser muy bendecido. Gracias, Dios. Puedes decirle esas palabras que dice este canto en el coro. Doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Una vez más, hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, bendecimos tu iglesia, para que cada palabra, Señor, que tú estés hablando en nuestra vida, podamos llevarla a la práctica, podamos llevarla en nuestro corazón. Hoy tú nos hablaste, Señor, de ser mansos. Necesitamos, Señor, más mansedumbre, Señor. Hoy tú nos hablaste, Señor, de amar, hacer tu voluntad, Señor. Tener hambre y sed de hacer tu voluntad, de hacer lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más ser como tú, Señor. Te bendecimos y te honramos en esta hora. Oramos como pastores por la iglesia, Señor. Oramos por cada uno de tus hijos, para que no se pierdan, para que no se desvíen,
para que todas aquellas personas, Señor, que han tomado decisiones equivocadas, Señor, háblales, Señor, obra en medio de ellas, Padre, en medio de ellos, Señor, y tráelos, Señor, al arrepentimiento, Padre. Decía Pablo, oramos por esas personas para que busquen agradar a Dios. Señor, nosotros hoy como tus hijos, como tus siervos, oramos por tu iglesia, oramos por el cuerpo de Cristo, Señor, para que venga el conocimiento de tu palabra, para que venga el conocimiento de tu verdad, para que venga esa sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, esa dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para poder, Señor, hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén, Dios. Amén, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre.